de Dios esta mañana. Y vamos a orar para comenzar. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das, porque tu presencia, Señor, está en medio nuestro. Gracias, Padre, porque tú te acuerdas de nosotros. Tú, Señor, estás en medio nuestro, y sentir tu presencia, escuchar tu voz, Señor, nos hace saber que tú estás aquí, Señor, que tú realmente estás también pensando en nosotros. Este momento, Señor, lo dedicamos a ti. Yo oro, Señor, que haya espíritu de revelación, espíritu de sabiduría en cada uno de nosotros, Señor, para poder entender lo que tú quieres, Señor, hablarnos esta mañana. Yo oro, Señor, que nuestros pensamientos sean sujetos, Señor, a la obediencia de Cristo Jesús, para que podamos estar concentrados, Padre, en tu palabra esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Hoy, si usted está anotando, el título es Escuchando a Dios. Hemos estado aprendiendo que debemos escuchar a Dios por medio del Espíritu Santo, y eso es más o menos el tema y la línea en la que hemos estado viniendo y en la que vamos a estar siguiendo por yo no sé cuánto tiempo. Pero también aprendimos que no podemos hacer nada sin las instrucciones del Señor. No podemos hacer nada sin las instrucciones que recibimos cuando estamos orando y cuando pasamos tiempo con Dios. Eso fue más o menos lo que hablamos la semana pasada. Ahora, ¿cuántos en verdad creen esto? Necesitamos escuchar a Dios, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen esto? Ahora, ¿cuántos de verdad lo hacemos? Ahí ya cambia un poco la historia, ¿verdad? ¿Cuántos lo hacemos como debe de ser? Y eso es exactamente lo que yo quiero hablar esta mañana. Entonces, como decía la semana pasada, la verdad es que lo que hacemos cuando estamos orando decimos: Dios, ayúdame con esto. Pero luego salimos del tiempo de oración y vamos y hacemos lo que creemos que debe hacerse. Realmente no tomamos el tiempo para escuchar a Dios cuando decimos: Dios, ayúdame con esto. Pero ya, nos vamos y hacemos lo que creemos. Y es lo que sucede, y más o menos es así nuestra oración. Y decimos: Dios, ayúdame con mi voluntad. Y por supuesto que eso está mal, pero esa es usualmente nuestra oración. Señor, ayuda. Cuando estamos diciendo: Dios, ayúdame con esta situación, y vamos y hacemos lo que nos parece a nosotros, esto es lo que estamos diciendo: Dios, ayúdame con mi voluntad. Y esta oración Dios no la contesta. Dios no va a contestar esto, porque lo que tenemos que hacer es la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, lo que pasa en la vida cristiana es que creemos todo, y eso está muy bien. Todo lo que la Biblia nos dice, todo lo que inclusive escuchamos del pastor, y principios y cosas que hemos aprendido, los creemos firmemente. Amén. Y eso está muy, muy bien. Debemos de creer lo que la palabra dice. Pero el problema está en cuando no practicamos lo que creemos. Y ese es el gran problema con la iglesia hoy en día, con todos los cristianos en el mundo. Hay uno que otro por ahí que claro que sí, o inclusive nosotros mismos en ciertas áreas, en ciertas formas, sí practicamos obviamente cosas que creemos, y por eso seguimos a Dios, y por eso no estamos tan mal como estábamos antes de conocer a Jesús. Pero hay muchas cosas que sí creemos, pero no las practicamos, y ese es el problema hoy en día, porque decimos sí, amén a todo, pero a la hora de la práctica, a la hora de aplicarlo, no lo estamos aplicando.
Y es por eso entonces que muchas veces creemos que Dios no nos escucha. Es por eso que muchas veces creemos que Dios no está operando. Por eso es que muchas veces creemos que quizás ya Dios se olvidó de nosotros. O quizás que hasta Dios ya no hace milagros en estos tiempos. Pero es porque simplemente no estamos practicando. No estamos poniendo, no estamos aplicando lo que creemos. Creemos en el poder de Dios para sanidad, pero no soltamos los medicamentos. Creemos en la abundancia de Dios, pero no practicamos el principio de dar. Y entonces creemos que Dios puede suplirnos todas esas cosas, pero ¿cuánto en verdad usted está sembrando? ¿Cuánto usted está realmente creyendo que Dios lo sanó? Quizás usted viene aquí y oran por usted a las 9:30 y el Señor se movió y le dio palabra y usted sintió que el Señor lo sanó. Pero después de eso dice, a las 10 me toca la pastilla. Y va y se la toma. Y no es un asunto de que ya yo creo, hay que ser muy cuidadoso con esto, pero es el asunto de cómo cambia nuestra mentalidad. Creemos también que Jesús nos da libertad, pero no queremos perdonar. Y eso es un tema bastante grande, yo creo, entre la humanidad, en los cristianos también, que alguien nos hace daño y entonces estamos ligados a aquella situación, ligados a aquella persona y no tenemos libertad. Pero sí, Dios es mi libertador. Pero no queremos perdonar y por otro lado tampoco no queremos dejar de pecar. Porque creemos que Dios me libera del pecado, pero seguimos pecando. Y no se trata de que vamos a dejar de ser pecadores, sino se trata de que yo día a día busco la santidad. El problema es que cuando deliberadamente sabemos que no tenemos que pecar y vamos y lo hacemos. Creemos también que Dios nos puede hablar, pero no tomamos el tiempo para escucharle. Y este es un gran problema, y es hablando específicamente del tema de escuchando a Dios. Entonces, ¿cómo pretendemos que vamos a escuchar la voz de Dios si no estamos tomando el tiempo para escucharle? La semana pasada di un ejemplo de cuando, por ejemplo, los cónyuges o las parejas, uno no puede saber lo que aquella persona quiere si no pasamos tiempo con aquella persona, si no escuchamos lo que quiere. ¿Cuántos esposos aquí, nuestra esposa nos habla y nos habla y nos habla y nos habla y no ponemos atención? ¿Verdad? Yo creo que todos los esposos podemos levantar la mano y sucede, ¿verdad? ¿Verdad? Y simplemente la verdad es que no nos da la gana ponerle atención. Pero no podemos saber lo que nuestra esposa quiere si no estamos poniéndole atención. Y después de unos días la esposa le dice, pero mi amor, esto y lo otro. Y usted dice, qué tortón. Eso seguro fue aquel escándalo que yo escuché y no sé ni de lo que me está hablando, ¿verdad? Y usted dice, sí, ¿verdad? Porque aquel día usted dijo, sí, ahora está comprometido a hacerlo y ni siquiera sabe lo que tiene que hacer. Pero creemos que Dios nos puede hablar, pero no sacamos tiempo para escucharlo. ¿Cómo entonces se va a cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida? Muchas veces pedimos oración por algo que nos está sucediendo, pero ¿cuánto tiempo pasas orando tú por tu situación? No podemos nada más decirle al pastor, ore por esto y esto y esto. Pero ¿cuánto tiempo pasa usted orando por su propia situación? Yo puedo orar por usted, claro que sí. Y Dios me puede dar palabra, claro que sí, para su situación. Pero ¿cuánto está usted peleando por eso que tanto usted dice que necesita o quiere?
Hay personas que dicen, es que usted que está más cerca de Dios, usted que ora, se están echando al agua, usted que ora, o sea, yo no oro, usted sí ora, entonces mejor ore usted por mí. Usted que ora, ore por mi situación. No. Nosotros que oramos, oremos por las cosas que necesitamos. Y como hemos aprendido, hermanos, el Espíritu Santo está en nosotros. El poder de Dios está en nosotros y Dios nos escucha y Él también nos va a responder. Amén. Pero muchas veces creemos en el poder de la oración, pero no oramos. Y ese es un gran problema y quiero quedarme un ratito aquí donde no oramos. Cualquier otra cosa es más importante que pasar tiempo en oración. Cualquier cosa, no importa lo que sea, es más importante que la oración. Y si somos honestos, es así nuestra vida. Y tal vez un día usted fue convencido por el Señor y dice, ahora sí voy a orar. Ahora sí que ya nada me va a parar, voy a orar. Y usted se sienta, ¿verdad?, en el sillón o donde sea, y de inmediato algo sucede y usted se levanta y se olvida de la oración. Eso sucede cuando nos proponemos orar. Todo, y lo demás, el resto del tiempo, como no nos proponemos orar, entonces ni siquiera nos estamos dando cuenta que las cosas están sucediendo para que no oremos. Entonces, si tanto creemos en el poder de la oración, ¿por qué entonces no lo hacemos? ¿Por qué entonces no realmente decimos, no, si en verdad la oración es poderosa, si en verdad Dios me quiere hablar, esto es lo más importante? Yo necesito escuchar la voz de Dios. Yo necesito saber qué es lo que Él está queriendo hacer con esta situación. Yo necesito saber qué es lo que está sucediendo con la situación en el trabajo. Porque es que tanto me cargan todo el trabajo a mí. Algo debe estar sucediendo. ¿Por qué hay tanta injusticia en el trabajo? ¿Por qué hay tanto asalto y robo en el barrio? Cualquier cosa, hermanos, necesitamos sentarnos a orar y saber qué es lo que Dios nos está diciendo. Si en verdad es una situación importante para usted, siéntese a orar. Como decía el jueves, lo que pasa es que somos unos conchudos y no queremos orar. No queremos orar. Esa es la verdad. Y entonces, hermanos, nada, absolutamente nada va a empezar a suceder en su vida si no oramos. Mi esposa y yo, de un tiempo para acá, hemos estado tomando la disciplina de literalmente no tomar ninguna decisión hasta escuchar la voz de Dios. Y más adelante voy a hablar de esto, pero lo que hacemos es, tenemos un tiempo de adoración y después preguntamos, Dios, ¿qué hacemos con esto? Y nos quedamos ahí esperando hasta que Dios nos hable. Y yo puedo decirles que el Señor nos ha hablado. Muchas de las cosas que hemos empezado y hacemos en la iglesia son de esos tiempos de oración con Dios. Porque necesitamos la guianza del Espíritu Santo para poder llevarlos a ustedes, hermanos, donde Dios quiere que vayamos como congregación. No es nada más una buena idea. No es nada más algo bonito. Necesitamos las ideas de Dios. Necesitamos la esencia de Dios derramándose sobre nosotros para que en este caso como congregación lleguemos donde Dios quiere que vayamos. Pero ¿qué hay de su vida personal? Dios también está queriendo derramar algo especial para usted. Dios en verdad quiere algo importante para usted. Pero no lo vas a obtener hasta que no pases tiempo con Él. Si alguna vez hemos experimentado el poder de la oración, sabemos que es efectivo.
Entonces sigue haciéndolo. Sigue haciéndolo. ¿Cuántas veces Dios ha contestado tu oración? Y estoy seguro, si nos ponemos a pensar que esas veces que Dios en verdad contestó nuestra oración, es porque en verdad ese tiempo le pusimos a la oración. Hay otro montón de peticiones que no han sido contestadas, pero es porque hemos dejado de orar. Pero esas peticiones, aquellas situaciones donde Dios se mostró de una manera poderosa, es porque usted no cesó de orar. Entonces, sigamos haciéndolo. Entonces debemos de empezar a practicar lo que creemos. Y si no, entonces primero crea y luego empiece a practicar. Pero hay que empezar a hacerlo. Y entonces, hermanos, esto es lo que nos va a empezar a distinguir de los demás. Esto es lo que en verdad la gente va a poder decir: claro que sí, un cristiano, yo quiero ser cristiano también, porque Dios le habla a esa persona. Porque hay todas estas situaciones y tiene el favor de Dios. No podemos nada más ser personas regulares y que la gente nada más ve como cualquier otro. Y es que yo soy cristiano. ¿Y qué? Que más bien cuando digamos yo soy cristiano, estaba deseando encontrarme con un cristiano. Filipenses 4, 6, 7. Filipenses 4, 6, 7. Filipenses 4, 6, 7 dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y escuche muy bien lo que sigue diciendo. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Voy a volver a leerlo porque este pasaje está bien poderoso. Dice: no se inquieten por nada. En toda ocasión. ¿Qué será toda ocasión? Toda ocasión, con oración y con ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen que necesitamos paz en nuestro corazón y en nuestros pensamientos cuando estamos sufriendo cosas, cuando estamos pasando por alguna situación? Pero la única forma de obtenerlo es orando. El versículo nos está diciendo que estemos tranquilos. Dios está escuchando nuestra oración. Pero también nos está diciendo que tenemos que orar. Dice: no se inquieten. Y esto es precisamente lo que estamos haciendo siempre. Estamos inquietos todo el tiempo. Por lo que sea que estemos viviendo, estamos inquietos. Estamos vueltos locos sin saber qué hacer o haciendo lo que nos dicen o lo que creemos que es. Pero yo quiero decirles, hermanos, si tan solo oramos, entonces vamos a tener paz y también vamos a tener respuesta. Gloria a Dios. Primera de Juan 5:14 dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Gloria a Dios. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, quiero hablar algo muy importante que debemos hacer con respecto a la voluntad de Dios. Hemos interpretado este versículo como que no todo lo que pedimos es la voluntad de Dios. Y yo creo que a veces es así. Por eso nos exhorta a que tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. Pero quiero explicarles algo. Por ejemplo, con el asunto de que no todo es la voluntad de Dios, si de repente a usted se le ocurre empezar a orar por un yate,
¿verdad? Y si no tiene propósito, entonces no va a haber respuesta. Pero el asunto, hermanos, es con la voluntad de Dios, es averiguar entonces cuál es la voluntad de Dios. Entonces sigamos con el ejemplo del yate. Usted está en su cama, ¿verdad? Soñando despierto. Dice: Dios, dame un yate. Entonces, después de saber lo que usted quiere, lo siguiente es entonces preguntar a Dios: Dios, ¿será tu voluntad que yo tenga un yate? No, esa es la respuesta de Dios. Pero puede ser que sí. Puede ser que sí. Pero entonces Dios, el Espíritu Santo, te va a decir cómo orar conforme a la voluntad de Dios. Y es aquí, hermanos, donde está la clave. Pida usted lo que quiera, pero pregunte a Dios si es la voluntad de Él. O pregunte cuál es la voluntad de Dios. Si de repente la respuesta es sí, entonces el Espíritu Santo nos va a guiar cómo orar conforme a la voluntad de Dios. Quizás Dios quiere que tengas un yate para ir a evangelizar a la gente que tiene mucho dinero. Tal vez. No para que se vaya a vacaciones, sino para que vaya a evangelizar. O tal vez Dios quiere que usted tenga un yate para que se lo preste al pastor y el pastor pueda ir de vacaciones. Entonces, ya sea alguna decisión que usted deba de tomar, usted necesita preguntar cuál es la voluntad de Dios. Ya sea un viaje, Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Es tu voluntad que vayamos a este viaje? Ayer, y es nada más, ahorita se me viene a la cabeza, pero nada más como un ejemplo, estaba hablando con un señor y me estaba contando de un muchacho que se ahogó en una piscina, y el muchacho no quería ir a la piscina. No, yo no quiero ir. Y iba con la novia y con todo el mundo, pero yo no quiero ir. Y el suegro le dijo: no importa, yo le pago todo, vamos. Y se ahogó y se murió. Entonces, hay situaciones en las que uno debe, o siempre más bien, preguntar: ¿esta es tu voluntad, Señor? En 2 ocasiones en mi vida, en 2 viajes también, yo no tenía paz para el viaje. La primera vez fue para ir a El Salvador, y nunca lo he visitado El Salvador, pero sonaba muy bonito el viaje. Íbamos a hacer misiones, y de repente un día yo me desperté y dije: yo creo que no es la voluntad de Dios que yo vaya. Y oré y sentí paz en no ir, y entonces llamé y dije: no voy a ir, y no fui. La segunda vez íbamos a ir a Nicaragua a construir un techo, y igual no sentí que era la voluntad de Dios, no tenía paz, y oré, y digo: bueno, tal vez soy yo nada más que no quiero ir, ¿verdad? Ya estoy casado, ya tengo hijos y no quiero irme de la casa, ¿verdad? Necesito estar con mi esposa. Y tanto fue así que hasta llegué a la frontera y me devolví desde la frontera. Ahí, estando en la frontera, dije: no, definitivamente no es la voluntad de Dios, y me devolví para mi casa. Salimos como a las 3 o 2 de la madrugada, y ya a las 10 de la mañana estaba en mi casa. Todo el mundo se sorprendió, pero sea lo que sea, hay que buscar la voluntad de Dios. Alguna estrategia para su trabajo, el Espíritu Santo va a hablarle qué es lo que usted necesita hacer. O cómo estudiar para que no se le olvide la materia antes del examen, el Espíritu Santo le va a decir. También cómo hablarle de Dios a otros. Nuestra vida de conectar a otros con Jesús. Dios, ¿cómo puedo yo hablarle? ¿Cómo puedo yo conectar a otros con Jesús? El Espíritu Santo le va a decir cómo hacerlo. ¿Cómo puedo orar por otros por sanidad y milagros? El Espíritu Santo también va a decirle. Si usted de repente necesita o se encuentra en una decisión de pasarse de casa, el Espíritu Santo le va a decir a cuál casa ir. O si se tiene que quedar ahí aguantando al casero, ¿verdad? Al profesor, ¿cómo se llama? Al señor Barriga. O pasarse de trabajo.
el Señor le va a decir, no, necesito que te quedes aquí. Tal vez ya usted está harto de su trabajo y usted dice, quiero cambiar de trabajo. Pero no, quizás el Señor te necesita ahí. O está bien, vete a otro trabajo, el Señor va a abrir puertas, etcétera, etcétera. En cualquier momento, cualquier situación, nuestra postura siempre debe ser: Dios, ¿cuál es tu voluntad? Y después de eso, entonces, vamos a poder orar conforme a la voluntad de Dios, y entonces vamos a tener respuesta. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Preguntándole. Usted agarra un cuaderno, una hoja, un lapicero y le pregunta a Dios, ¿qué hago con esto? Y quédese ahí hasta que le responda. Lo que pasa es que nos gusta hacer monólogos con Dios. Y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, y cuando Dios ya quiere decir algo, nos vamos, contestamos el WhatsApp, llamamos por teléfono, empezamos a chismear con la vecina. Cualquier cosa menos escuchar a Dios. Espere a recibir la respuesta. Espere a recibir la respuesta. Y luego escriba lo que escuchó, y eso le va a dar una guía. Jeremías 3:33 dice: clama a mí y te responderé. Y escuche bien lo que dice: y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Ese tiempo, hermanos, ese momento de estar ahí escuchando a Dios, es ese momento que nos dice Jeremías, cosas grandes y ocultas que no sabemos. Quizás a veces pensamos, y pues, sí, cosas del reino de Dios, y claro que sí, gloria a Dios por eso también, y vamos a querer recibir también esas cosas, pero también para nuestra situación familiar, para nuestra situación personal, lo que sea. Pero cuán dispuestos estamos, primero a sacar el tiempo, y segundo a escuchar lo que Dios quiere. La realidad, hermanos, es que ninguna de las dos cosas queremos. No queremos ni sacar el tiempo, ni tampoco queremos escuchar a Dios, porque la mayoría de las veces lo que Dios nos habla no es lo que queremos. Dios quiere un yate, no. Entonces ya no voy a orarte más, voy a ir a pedir un préstamo y me voy a ir a comprar un yate. Esa es nuestra actitud siempre. Esa es siempre nuestra actitud. Porque no queremos, intentamos sacar el tiempo y la respuesta fue un no. No, entonces ya no voy a sacar más tiempo. No queremos sacar tiempo, ni queremos escuchar la respuesta de Dios. Queremos que sea como un microondas. Estripamos un botón, 1 minuto y ya está. Así no es como Dios trabaja. No, también solo queremos escuchar lo que queremos. Dios no opera de esta forma. Si queremos conocer la voluntad de Dios, preguntemos: Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres que haga? ¿Qué es lo que tú quieres que diga? ¿Qué necesitas que haga en este momento? Y Dios le va a contestar. Jeremías 29:12 dice: entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Gloria a Dios, hermanos. Como decía la semana pasada, el Espíritu Santo es chismoso y le gusta hablar de todas las cosas. Necesitamos ver hacia arriba, si podemos, para entenderlo un poco mejor, ver hacia arriba y esperar a que la respuesta venga.
Él va a escucharnos. Romanos 12:12 también dice: alegres en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Perseveren en la oración. No podemos otra vez, hermanos, como decía al principio, esperar que Dios va a contestar si ni siquiera estamos preguntando o ni siquiera estamos sacando el tiempo para escucharle. Perseveren en la oración, perseveren en la oración. Hermanos, todos los que hemos recibido respuesta de Dios a través de la oración, sabemos que no hemos dejado de orar hasta recibir la respuesta. Y es así como funciona. La oración, hermanos, es el medio que Dios nos da para hablar con Él y para que Él hable con nosotros. Esto, hermanos, se trata de una verdadera y estrecha relación con Dios. Una verdadera y estrecha relación con nuestro Padre. Él desea relacionarse con nosotros. ¿Por qué nosotros no queremos relacionarnos con Él? Una verdadera y estrecha relación con nuestro Padre nos va a llevar a tener esta cercanía. Muchas cosas no le contamos a los extraños. Usted no se topa a alguien en el bus que ni conoce y le empieza a contar sus problemas. ¿O sí? No. O sea, no hay por qué contar los problemas a los extraños. Cuando hay una cercanía, una buena relación con alguien, hay entonces extra información que compartimos entre los dos. Entre los dos. Y esa es así lo que tenemos que tener con nuestro Padre, una cercanía. El Espíritu Santo, hermanos, está diciendo contarnos muchas cosas acerca de ti, acerca de tu familia, acerca de tu trabajo, acerca de otras personas. Imagínese nada más que Dios le cuente algo acerca de otra persona, acerca de la persona que usted está queriendo conectar con Jesús. Y usted llega y le dice: el Señor me dijo esto y esto y esto. Es un excelente método de evangelismo. Solo hay que preguntarle. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a ser perseverantes. Ayúdanos, Señor, a poder escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, a querer tu voluntad también. Ayúdanos, Señor, a averiguar tu voluntad. Que en cada situación, Señor, en cada momento, Señor, no solamente cosas negativas, Señor, cualquier cosa en la vida, Señor, podamos estar, Señor, atentos a lo que tú quieres decir, atentos, Señor, a cómo debemos de actuar, qué debemos decir, Señor, cómo debemos de pensar, cómo debemos de acercarnos a otras personas, cómo debemos acercarnos y hablarle a aquella persona que estamos queriendo conectar contigo, Señor. Cualquier momento, Señor, nuestra dependencia sea 100% ante ti, Señor, delante de ti, Señor, aquí nada más esperando lo que tú quieres que hagamos. Un ejemplo máximo eres tú, Jesús, cuando estabas en la tierra. El Hijo, dice la palabra de Dios, que no hacía ni decía nada que el Padre no le dijera. Dios, queremos tener esa posición. Necesitamos esa posición, Señor, para seguir firmes en ti, Señor. Necesitamos esa posición, Señor, para en verdad reflejar tu carácter en nosotros. Necesitamos tener esa posición, Señor, para poder hablar con sabiduría, para poder decir lo que tú quieres que digamos, Señor. Necesitamos esa posición, Señor, para actuar conforme a tu voluntad. No queremos, Señor, nada más andar viviendo y decir que somos cristianos, Señor, pero es muy poco lo que se refleja de ti, Cristo. Necesitamos decir soy cristiano y que en verdad en cada momento, en cada situación podamos reflejar, Padre, quién es Cristo en nosotros. Danos la sabiduría, Señor, danos la fuerza para poder hacerlo, Padre. Y
que juntos, Señor, también como iglesia, como congregación, Señor, podamos ser una congregación que escucha tu voz, una congregación que camina en tus caminos, una congregación, Señor, que demuestra que tú, Señor, vives en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Levante sus manos para bendecirle. En el nombre de Cristo Jesús los bendigo con milagros. Te bendigo con fe para creer que habrá milagros en tu vida. Milagros de sanidad, milagros de realización, milagros de salvación, milagros en tu mente y milagros que te guíen. Mira hacia arriba y alcánzalos, abrázalos todos, porque tu Dios es un Dios de milagros. Todas las cosas con Él son posibles. Él trae a su pueblo gozo y a sus escogidos alegría por su poder de obrar milagros. Ten la fe de un niño pequeño para creer que Dios puede hacer milagros en tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.